por participar de esta charla y culturizarnos a todos un poco más. No, muy buenas tardes, gracias Pedro, gracias Romina, muchas gracias a la UCADE por la invitación. Y la Universidad de El Salvador, que siempre nos habilita en su libertad académica para hacer presencia de conocimientos y de la vida de las relaciones internacionales, de toda esta preciosa audiencia. Gracias. Bueno, en esta oportunidad tendremos el agrado de presentar al señor embajador Julio Lascano y Bedia. Julio Ramón Lascano y Bedia es embajador del Servicio Exterior de la Nación, máster y licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA en 1983. Actualmente es el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador y profesor de Política Internacional, Política Exterior Argentina y Teoría y Práctica Diplomática de la USAC. Ejerció funciones en la diplomacia en Italia, Uruguay, México, Cuba y Angola. Fue cónsul en Roma y en Colonia del Sacramento, Uruguay. En Argentina tuvo funciones en la Dirección de Derechos Humanos, en el Instituto de Servicio Exterior de la Nación y en la Secretaría Técnica y de Coordinación. Fue director de Asuntos Parlamentarios de la Cancillería Argentina desde 1993 a 1996 y también de 2002 a 2004. Además fue asesor en el gabinete de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales en 2016 y 2017 y asesor coordinador en el gabinete de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 2009, 2010 y 2013. En la carrera diplomática fue condecorado Medalla de la República Oriental del Uruguay en grado de comendador por resolución presidencial en reconocimiento por su aporte a la integración rioplatense en junio de 2002. Y medalla del Gobierno de Italia en el grado de comendador por el empeño en la relación asociativa particular entre ambos países en Roma en 1993. El embajador Lascano y Bedia es autor de los siguientes libros: Hacia una nueva diplomacia y ideas para el diseño de una política exterior, contrapuntos para comprender las relaciones internacionales en el siglo XXI, una mirada crítica de la política internacional, y Política y diplomacia, una política institucional hacia el mundo. Para dar inicio a este conversatorio online, le vamos a pedir al señor embajador que nos comente acerca del cuerpo diplomático argentino. Bueno, muchas gracias, Romina. Primero, gracias por la introducción y el currículum, que parece todo muy serio. Pero bueno, tantos años, algo pudimos hacer nada más. Lo que hicimos lo hicimos desde el corazón, los sentimientos y los estudios. Así que lo que uno puede volcar en estos conversatorios es más que nada estos conocimientos para que todos los podamos conversar, sin creernos dueños de ninguna verdad, porque justamente lo que nos enseña la realidad internacional es que la verdad es siempre una tendencia a la que tenemos que buscar. La vida del diplomático y la diplomacia en sí tienen dos caminos que, gracias a Dios y fecundamente, son paralelos. Uno es lo que significa como proyecto de decisión de estudios, como disciplina, que son las relaciones internacionales. La disciplina que consigue consolidarse en el siglo XX, desde los años 60 aproximadamente, y que ya en la actualidad domina a muchos de los aspectos de las ciencias sociales y los ataca todos los días. Dicho en palabras simples, nadie puede hacer un análisis de política nacional serio o de política interna serio hoy en día sin considerar el factor internacional. Los asuntos globales ya no solamente están, como decíamos en nuestro primer escrito, decíamos, están en vinculación íntima. No, es un poco más que la vinculación íntima. Hoy en día casi tienen una primacía para la decisión de políticas internas, políticas públicas internas. Y el otro factor es justamente el que hace al ejercicio de las facultades o las políticas públicas, que es la función pública. Esto ya es un mandato constitucional, previsto en un país joven como el nuestro, como muchos países, pero que tuvo la suerte de pensarlo ya en sus orígenes constitucionales, cuando conformó un cuerpo de ministros legados o embajadores de la República Argentina. Ese cuerpo tiene un ordenamiento jurídico y estatutario bastante exitoso, tiene un récord que pocas veces se recuerda, que es un instituto civil que lleva más de casi 60 años de vida, no más, casi 60 años de vida. Encontrar en nuestro país de inestabilidades institucionales y algunas historias tristes sobre los quiebres institucionales, este tipo de instituciones es una rareza.
Y eso es una ventaja, sin duda alguna, porque genera que exista continuidad en algunas de las políticas que se pueden ejecutar en la política exterior. Valga la pena decirlo claramente, la diplomacia es la herramienta, cuando uno trabaja de ello, es la herramienta de aplicación y ejecución de la política exterior. Y lo que tiene valor, y lo sabe muy bien la decana que está aquí presente, Mariana Colota, que compartió la compilación del libro Contrapuntos conmigo, y lo hicimos con mucho trabajo y con muchos colegas que hoy también están presentes, profesores. El hecho es que la política exterior necesita de un diseño y de una formulación muy concreta. Esa formulación y ese diseño no dependen solamente de la diplomacia. La diplomacia puede generarlo o puede no generarlo. Hay anécdotas muy particulares al respecto. Han habido algunos diplomáticos que hicieron aportes importantes a la política exterior. Siempre se recuerda cuando se habla en relaciones internacionales de George Kennan, en la Guerra Fría, en la época de la Contention, era un diplomático destinado a Moscú, que escribió un famoso memorándum, como hacemos todos los diplomáticos que tenemos que informar a diario o semanalmente la situación política interna del país, y Kennan tuvo la virtud de agregarle a su memorándum una fórmula que él proponía para mantener la contención de las rivalidades nucleares que se presentaban peligrosamente entre Moscú y Washington en ese momento. Ese memorándum llegó hasta la presidencia de la Nación y se convirtió en una doctrina. Esa doctrina mantuvo en paz al planeta durante más de 20 años por lo menos, a lo que Kennan optó en ese caso por retirarse del cuerpo diplomático, ¿no? Y dedicarse profundamente al estudio de las relaciones internacionales y la política exterior y la diplomacia. Lo pongo como ejemplo porque es una anécdota que siempre nos atrae a los diplomáticos, saber que se puede aportar un poco más que la herramienta misma de ejecución. Pero son las ciencias sociales, no cabe duda, es el estudio académico, es el estudio científico, el aporte de los políticos, el aporte de los estrategas, el aporte de las fundaciones, las ONGs y distintos organismos los que pueden formular o diseñar política exterior. Y a ellos se los debemos. Porque si ellos no lo hacen, es muy difícil pensar en tener cualquier tipo de diplomacia. Las diplomacias son, como digo, herramientas que tienen y necesitan de lineamientos que sean bajados por un poder ejecutivo. Pero el poder ejecutivo debe dictarla y debe hacerla ejecutar, convencido de las recomendaciones que recibió. Cuando ésta se ejerce con continuidad, el país puede sentirse oxigenado. Y sobre eso, en una carrera de uno, ve que, por ejemplo, yo vi felizmente que tenemos una carrera de 60 años estable, que hay políticas de Estado que no se han tocado, básicamente no se han tocado, como Malvinas o Mercosur, pero tristemente también vemos, yo que estuve muchos años afuera, 30 y largos, que sí han sido manoseadas. Que sí han sido manoseadas. Producto de ideologías y extremos, han tenido diversas aristas y diversos dilemas que complicaron la ejecución en el exterior. Poner la cara en el exterior a los diplomáticos nos parece normal, sea que nos peguen trompadas o sea que nos aplaudan. Pero digamos, sabemos que lo hacemos en representación del país. La función del diplomático y la misión del diplomático, como lo dice la Constitución Nacional, como lo dice la Convención de Viena de 1961, que conformó todas las reglas que rigen a la diplomacia mundial, es la de representar los intereses de la nación. Y en el caso de la diplomacia aplicada a los cónsules, la de representar los intereses de sus connacionales argentinos que están afuera, sea que estuvieran presos, ahogados, caídos o enfermos. O en el caso del fallecimiento, que siempre es lo más duro que nos sucede cuando estamos afuera. Hoy estamos en pandemia. Ustedes han visto que este año hay como una revalorización importante de la función consular, porque por fin se puede visualizar que en los operativos de repatrio hay aplausos, hay porcentajes de aceptación importante, de una tarea que en realidad los cónsules ya tienen ejercicio. Si esto se aplicara en el servicio militar, el coronel Dorrego, que es un gran profesor estratega, me diría, bueno, no hicimos más que lo que sabemos hacer todos los días. Pero la diferencia es que en este caso lo hicimos a pulmón, porque una cosa es atender un caso de un fallecimiento, un nacimiento,
una enfermedad, un choque o una desgracia, y otra cosa es atender a miles de argentinos que golpean la puerta del consulado demandando que el Estado se haga cargo de ellos. Así que bueno, este momento de pandemia nos deja muchas preguntas sobre la situación y sobre lo que es la función diplomática. No sé si quieren que me siga extendiendo sobre esto o alguna pregunta más específica, Romina, y después volvemos. Sí, sí. En estos tiempos de coronavirus, que no nos podemos acercar a las embajadas físicas, digamos, pero también se encuentran las embajadas virtuales que cumplen la misma función en el sentido de negociación, representación e información entre dos estados, ¿no? ¿Las embajadas virtuales son una opción posible para estos momentos de pandemia? Sí, no cabe duda, no cabe duda. La diplomacia, como vos sabés y como saben la gente que me está escuchando y que puede debatir conmigo ahora, la diplomacia es un arte antiguo, un arte que si bien se formaliza, como dije, a través de convenios en el siglo XX, arrastra desde los acuerdos de paz del hombre. Y hace a la naturaleza humana, además. Si no consideramos ese factor, no vamos a terminar a comprender cuál es su misión. Y la misión yo lo digo siempre por palabras graves, que suena más fácil. La humanidad en 5.000 años no ha logrado ni el 80% del tiempo estar en paz. La humanidad vive en conflictos y confrontaciones de todo tipo, étnicas, religiosas, de frontera, de seguridad, civiles, nacionales, internacionales, regionales, las que gusten. Pero siempre hay conflictos. Y esto no es ni otra cosa que la justificación misma de la existencia de la diplomacia y su necesidad misma. Cada vez que se quiere rebatir la utilidad de la diplomacia, se ha vuelto a convocarla y a utilizarla porque por algún medio se la necesita urgentemente. Ahora se la necesita, como yo relataba en el caso de los cónsules, o se la puede necesitar, por ejemplo, por el tema de la OMS, que podemos hablar de la pandemia y la Organización Mundial de la Salud. Las embajadas son la misma representación de los presidentes, por más que existe lo que se llama hoy en día la diplomacia directa, la diplomacia ad hoc, o la diplomacia de cumbres, que han sido las que más se desarrollaron. Nosotros vimos ahora, en Argentina fue huésped en 2017 y 2018, ¿no? Esta cumbre de la Organización Mundial de Comercio, y al año siguiente la cumbre del G20, ¿no? Bueno, estas grandes cumbres que pueden que convoquen a poderes ejecutivos, a ministros o a cabezas y cumbres de líderes, de diversos jefes de Estado, jefes de gobierno del mundo, no reemplazan a la diplomacia, porque difícil es que se puedan ejecutar decisiones que 20 países en distintas comisiones van a discutir. De hecho, yo creo que si yo pregunto en esta sala si alguien ha leído los documentos que se le entregaron al presidente en aquel momento, al presidente Macri en el año 18, a mitad de año se le entregaron documentos que generaron las universidades, ¿no? Que fueron coordinadas todas con el CARI y con la cantidad de fundaciones conocidas, y elaboraron principios de recomendaciones de relaciones exteriores para el presidente. No creo que muchos las conozcan, no creo que hayan sido producto de la lectura. Pero lo que nos genera dolor no es eso, sino el esfuerzo puesto en saber que después no podemos leer ni una línea al final de la cumbre sobre lo que hemos propuesto. Porque lo que queremos es eso, que al final de esa cumbre directa se puedan ver 2 párrafos, ¿no? Donde digan, por lo menos los presidentes, vamos a proveer a una economía que sea de una producción más verde, digamos, de protección del medio ambiente. Qué sé yo. Pongo un tema conflictivo en el cual el mundo, por ejemplo, no llega a ningún tipo de acuerdo, está en 0-0 desde hace 60 años. Bueno, ese es el caso de lo que es la diplomacia directa. Y la tecnología, las reuniones comerciales internacionales, son los famosos desafíos. Los desafíos o las alarmas que nos dicen siempre que son las que anuncian que la diplomacia puede ser eliminada. Si los presidentes pueden sentar en un teléfono rojo, comunicarse directamente, bueno, ¿para qué quiero enviarlos? La realidad ha superado todas esas distancias. Esos acuerdos no se logran, y esos acuerdos requieren de otros pasos que son y hacen la naturaleza de la diplomacia. Fácilmente en 3 palabras lo puedo decir. Lo que hace el diplomático es observar, lo que hace el diplomático es negociar, y lo que hace el diplomático es informa, negocia, observa. Son funciones básicas. Así como las nombro, estos verbos están en nuestra ley del servicio exterior. En el año 75, Perón, que era presidente, logró
unificar en una sola legislación, una sola ley, la ley del servicio exterior que está vigente al día de hoy. Y el presidente Alfonsín, luego en el año 86, reglamentó esa misma ley que tenía peor. Estas palabras que yo se las nombro como palabras, observar, informar y negociar, están en la ley. Uno las lee, ¿no?, desde los estudios de las ciencias sociales y dice, bueno, ¿cómo puede aparecer esto como un dictamen? Pues ahí dice qué es lo que debemos hacer. Somos representantes y debemos cumplir esas funciones. No pueden los jefes de gobierno cumplir esas funciones. No pueden quedarse a negociar entre ellos directamente. O pueden llegar a grandes desacuerdos. Pueden llegar a grandes desacuerdos. Y además, los tipos de diplomacia desarrollados los ha absorbido la diplomacia clásica, porque la tecnología nos obligó a nosotros a generar lo que ahora se llama en las revistas internacionales los embajadores 2.0, ¿no? Embajadores de la era digital, ¿no? Tenemos que saber que tenemos 20 instrumentos que nos taladran todas las mañanas. Un presidente no puede estar leyendo los 5 o 6 periódicos que yo me veo obligado a leer todas las mañanas, si estoy en funciones. Un presidente no puede estar leyendo 300 cables como uno tiene cuando está destinado en Roma o México a la mañana. Y de los 300 seleccionar cuáles van a ser cables de acción, cuáles van a ser ejecutivos, cuáles son los que implican una negociación posterior, cuáles son los elementos secretos, confidenciales o no, que debemos trabajar y negociar en ese país. Todo esto es una tarea muy específica, demasiado técnica, que todavía no supera la función diplomática a pesar de los años. No solo no la supera, sino que la perfecciona, porque nos obligó, me ha pasado a mí, en la función, nos obligó a aprender otras materias. Yo tuve que especializarme en comercio exterior el doble gracias al canciller Ditela en los años 90, era economista, demócrata cristiano, economista, vino con la idea de que el comercio exterior tenía que imbrincarse dentro de lo que eran las relaciones exteriores. Y corrió a los 100 agentes de comercio exterior que tenía el Ministerio de Economía a la Cancillería, con un decreto. Después se hizo una adaptación, se los incorporó al Instituto del Servicio Exterior, se hicieron los cursos regulares y fueron parte de nuestra carrera. Y digo 100 porque son cifras bastante ínfimas. El cuerpo diplomático son 1.100 personas, para los que no saben, en la actualidad. Cuando yo entré éramos 700. Mucho no hemos crecido, bastante pobres, bastante poco. Si tenemos más de 200 misiones en el exterior, y si ustedes hacen el cálculo, tenemos unos 120 consulados y unas 80 embajadas, para decirlo en globo general, se podrán dar cuenta que esa de carrera no los cubrimos. Pero bueno, existe también previstos en aquella ley famosa que cité en el decreto, el elemento del embajador político, que representa directamente al presidente de la nación, está limitado en un número de 25, y además tenemos la posibilidad de nombrar ministros jóvenes o hombres de rango menor en puestos que vayan tomando las jefaturas de misión. Todo eso es un desarrollo que tuvimos que hacer nosotros, institucional. La tecnología, entonces, nos vino a desafiar, tuvimos que subirnos a ella, tenemos que subirnos todos los días a ella. Y hoy en día, para poner un ejemplo, Romina, creo que puede ser, Pedro, lo más significativo, hoy en día se desarrollan, ustedes han visto, por ejemplo, las negociaciones en Mercosur, los problemas que hubieron este año, con el relacionamiento externo, las interpretaciones y las idas y vueltas. Eso obligó al canciller a estar toda la semana online 24 horas. La Cancillería está acostumbrada a esto. Nosotros tenemos videoconferencias permanentemente desde hace muchos años, o sea que vivimos del online antes que, pero no firmamos online. Porque cuando yo te estoy mirando ahora, a vos, o estoy mirando a alguien, necesito todo el complejo de lo que es una negociación. Y una videoconferencia a mí no me lo va a dar en completo. Porque si yo tengo que negociar en Mercosur, en idioma portugués, español, paraguayizado, uruguayizado o argentinizado, hay simbolismos en la negociación que van a ser muy importantes. Hay sesiones que van a ser muy importantes. Y todo eso va a requerir, obviamente, de lo que es el fin de la diplomacia, que es el acercamiento, el diálogo profundo, para llegar a la firma de un acuerdo. O sea, un instrumento que después va al Congreso y que nadie lo ve, que es un papel, significa mucho tiempo de negociación. Un ejemplo también que se me ocurre en este momento es el acuerdo que se firmó en el gobierno de Macri de la Unión Europea y Mercosur. Ese acuerdo llevó más o menos, para que tengan una idea, 25 años de elaboración en la Cancillería. No es que se hizo en un día. En un día se logró destrabar el papel políticamente para ver que los parlamentos en el futuro, primero el argentino, que no lo ha hecho todavía, y a futuro los parlamentarios europeos, analicen
las posibilidades de colaboración que tenemos en los rubros que allí se detallan para intercambiar. Pero quiero decir, yo, y en mi memoria no me falla, son unos 25 años de negociaciones, país por país, embajador por embajador, que tuvo que sentarse a negociar los puntos posibles de ese acuerdo de la Unión Europea. Y lo mismo se repite con los relacionamientos con la EFTA, con la India, con Canadá o con Líbano. Vale decir, tecnologías o políticas comerciales nos obligaron a perfeccionarnos más. Y por último, en todo caso, lo que sí podemos sumar como beneficioso es que la diplomacia se ha multiplicado. Como dije al principio, los asuntos globales han logrado superar a las políticas internas en muchas situaciones. Entonces, hoy en día, las relaciones internacionales, y esto lo puedo decir también como profesor o como funcionario de la universidad, vemos cómo las relaciones internacionales se han desarrollado en una cantidad de lugares, sitios y espacios que antes no existían y que son muy útiles. Por eso la carrera nuestra, gracias a Dios, tiene una salida laboral muy jugosa y muy interesante, tanto desde el ingreso hasta cuando terminan los 4 años de grado o cuando siguen la maestría o el doctorado, porque permite la inserción en cámaras de comercio, en fundaciones, en empresas multinacionales, en empresas del Estado. Todos ahora tienen su sección y su gerencia internacional. Esto no pasaba hace 40 años. Pues bien, todos ellos colaboran a la diplomacia. No es que el diplomático se siente un exclusivo conocedor de la verdad. Suma lo que le va a decir un agregado financiero, suma lo que le va a sugerir el Ministerio de Medio Ambiente, suma lo que le va a decir un político que conoce otros datos internacionales de un país. Estamos en la necesidad de abrir los oídos y sumar esas voluntades. Porque lo que necesitamos es al final, repito, darle al Poder Ejecutivo por lo menos lineamientos que sean lo más unívocos posibles. No pretendemos que sean, como se dice la palabra, absolutamente únicos. Unívoco es otra cosa. Que estén unificados en un cierto consenso. Yo siempre divido entre lo que son políticas de Estado, donde nadie en el país las cuestiona. Como puse el caso de Malvinas o Mercosur, ya no existen cuestionamientos por su desarrollo, historia y consenso político, con otras políticas que tienen necesidad de ser consensuadas socialmente. A veces van a llevar un porcentaje menor al 100%, serán 70, 80, pero son políticas que se incorporan de a poquito y en el orden internacional pueden incidir mucho. En Argentina hay varias de ellas. Yo siempre pongo el ejemplo de derechos humanos o género, donde Argentina hace punta en el continente y en el mundo, y bueno, son políticas que nos han permitido salir al exterior no solo a promoverlas, sino a hacernos de una imagen, de una marca país. ¿Por qué? Porque en el orden interno están consensuadas y son de esa importancia. Pedro, no sé si leemos las preguntas, están acá, o si le querés preguntar algo al señor embajador. No, vamos a hacer una cosa. Voy a leer las 2 preguntas que llegaron ahora y después, una vez que Julio termine de dar su charla, los que quieran hacerle alguna pregunta en particular, aprovechamos y damos unos minutitos a que los hagan. Por favor, que sean por escrito. Perfecto. Julio, te hago la... Los métodos yo me entero. Sí. Muchas gracias. Bueno, Julio, la primera pregunta la hace Alma Rocío y pregunta, ¿por qué cree que son tan pocos diplomáticos en Argentina? ¿Por qué creo que somos tan pocos? Básicamente porque es un error de concepción que venimos heredando políticamente en varios gobiernos. Existe una creencia sobre las frivolidades de la acción de la diplomacia bastante antigua. Antes de la Convención del año 61, la diplomacia se manejaba por estatutos que las llevaban solamente a ver fotografías y filmaciones de gente tomando champán, reuniéndose y festejando en algún evento público. Lamentablemente el diplomático es una persona que se remanga todos los días, no usar corbata cuando está en la oficina, no tiene, y es pago en el exterior en divisas para representar al país. No solamente para estar bien representado al país estéticamente, sino disponible 24 horas representando a la República Argentina. Hay que recuperar este concepto de que la diplomacia es parte de un servicio, se llama Servicio Exterior de la Nación. El Servicio Exterior de la Nación quiere decir sencillamente eso, es un servicio. Yo, como diplomático, cobro un sueldo
gracias a los impuestos que pagan los connacionales. Porque los connacionales son los que tienen el mandato de decirle al presidente qué es lo que necesitan en sus empleos y en sus necesidades económicas todos los días. Y por eso eligen los parlamentarios, y por eso eligen sus representantes, y por eso eligen los concejales. Nosotros dependemos directamente del Poder Ejecutivo Nacional, que es uno solo, y con la misión absolutamente consciente de que se nos toma como un cuerpo, digamos, elegido a ese efecto, no selecto, elegido a ese efecto. No tenemos ninguna salida de opción. Nosotros juramos a la Constitución, no podemos trabajar de otra cosa, tenemos una dedicación funcional del 100%, ni siquiera los cónyuges de los diplomáticos tienen permisos especiales de trabajo de ninguna naturaleza. La única función que nos dejan ejercer fuera de la diplomacia es la que yo estoy haciendo ahora como retirado, que es la docencia universitaria o funciones académicas, o sea que tampoco podemos tener ni siquiera un negocio privado. Toda esta exclusividad no es ridícula, fue legislada, pensada a ese efecto. Y los que entran van a tener que tener esa vocación, porque no van a poder salir del sistema, salvo que renuncien a ser parte de este servicio. Cosa que no tenemos porcentajes casi de renuncias tampoco, muy poquitas. Porque en el historial se pueden tomar diplomáticos que les ha ido bien, que les ha ido más o menos, que les ha ido mejor, pero no estamos contabilizando la carrera, estamos contabilizando el resultado. Así que es cambiar la concepción de lo que está visualizando. Si los gobiernos no se dan cuenta que en los países medios, no hablo de los países potencias o importantes, los países medios, existen más necesidades que las potencias de visualizarse, cambiarían la opinión sobre los recursos. Porque esto abarca dos dilemas. La pregunta que me hicieron es, una es el presupuesto, que es absurdamente ínfimo, no llega al 0,05 del presupuesto nacional, pero digamos, ni el 1%. Yo siempre propongo el 3%, que ya sería una barbaridad. Pero piensen que en los países vecinos, como Brasil o Chile, hablan del 3% y del 5%. O sea, para empezar a hablar de un cuerpo diplomático que tenga sustentabilidad y fuerzas y recursos para hacerlo. Porque además no es que lo sufrimos solamente nosotros no lo vamos a sufrir, pero lo vamos a sufrir en ese momento que relaté. Cuando uno tiene que asistir en un repatrio a un connacional afuera, lo tiene que hacer con la billetera propia. Esto es así, y la Argentina no se puede dar el lujo casi de tener repatrios, lo cual es absurdo. Entonces hay que crear herramientas como estamos acostumbrados en Argentina. No hacemos de algo una cosa institucional, la hacemos excepcional. Al ejercerla como cosa excepcional, tenemos que salir a crear un fondo especial que hay que pedirle a Hacienda, Economía, un avión especial para repatrio. Digamos, si uno tuviera institucionalmente un servicio exterior con más fortaleza, lógicamente se pueden lograr 2 o 3 situaciones que no debiéramos estar requiriéndolas y que serían para beneficio de nuestra gente. Una de ellos es mejor promoción comercial, que es la que genera inversiones y empleo. La segunda es mejor asistencia al connacional, que no son pocos los migrantes que viven en el exterior de nuestro país. Y sin duda alguna, tener en cuenta y en consideración que esos recursos van a dar una imagen y una marca país muy diferente. Podemos vender el país. Eso quiere decir estar en las ferias que tenemos que estar en los showrooms que tenemos que hacer, presentar fiestas nacionales. Las fiestas nacionales nuestras son más magras que las que hace cualquier argentino en su casa. Son 2 empanaditas y un vino tinto. Si ustedes buscan, entren en Google, busquen las fiestas que hacen los embajadores, mis colegas, los ministros, los cónsules, y además se los digo, son mangueadas, porque no tenemos otro recurso. Gracias a Dios a que aparezca Zucardi, o alguna bodega argentina nacional que salga a bancar los vinos en el exterior. Yo lo he hecho hasta en Angola, es decir, no solamente en Colonia como cónsul, sino también como embajador en África. Y también nos salen a bancar el asado, los chorizos, porque viene un empresario y lo dona. Entonces uno le informa al ministerio que está recibiendo una donación de 100 chorizos para que sea autorizada, y entra en la burocracia el chorizo también. Pero digamos, no está ahí la esencia de la cuestión. La esencia es, ¿tenemos necesidad de seguir en esa situación o podemos tener recursos dignos, mínimamente dignos, que nos permitan movernos? Es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de conciencia. Por último, estar más alejados del mundo, como estamos a 11.000 kilómetros del centro del mundo, hace que sea mucho más necesario poner recursos en tener presencia internacional. Esto no le pasa al centro del mundo.
nos pasa a los que estamos afuera. Julio, te voy a hacer una pregunta más y todas las demás que fueron llegando las voy a dejar para después de tu exposición, así no se alarga tanto. Bueno, esta es de Ocar Maidana. Dice, ¿está preparada la diplomacia argentina para el cambio de paradigmas ante el inminente conflicto bélico económico China-Estados Unidos? La histórica neutralidad argentina, que nos ha marginado los últimos 60 años, ¿tendrá un cambio con el personal diplomático que han tenido mayoritariamente una mirada pro-occidental? Muy bien, son dos preguntas entonces. Exactamente. Si está preparada la diplomacia argentina para el cambio de paradigmas. El cambio de paradigmas, primero, como dije al principio, para hacerlo breve, la diplomacia está preparada para cualquiera de esas situaciones. O sea, son personas que se desplazan no por un año o dos, se desplazan por 5 años, un mínimo de 3, a veces giran 8 años en el exterior, y están preparadas porque se instalan ellos, su familia, su pareja, su vida, y plantan raíces para la integración oficial con el gobierno local y con todo el medio local, cultural, institucional, el que ustedes puedan imaginar. Entonces, a nosotros no nos aparece novedoso, no es un desprecio a la pregunta que hizo la persona, sino se lo puedo seguir charlando en otra ocasión, no nos aparece novedoso el conflicto que se presentó. El siglo XX nos tuvo en vilo con un enfrentamiento bipolar, muchos años, después tuvimos que presenciar 50 años de unipolaridad de Estados Unidos, que yo considero que sigue sucediendo, y esa unipolaridad de tener la mayor armada del mundo y el presupuesto más alto. En este momento, ustedes saben que Estados Unidos detenta, y esto para quien me hizo la pregunta, públicamente 650.000 millones de dólares en el presupuesto anual de lo que gasta en defensa. Anual. Calculen que eso más o menos cifra más, cifra menos, como se dice, con eso se solucionarían todos los problemas de deuda de África, como para empezar a hablar. Digo, hay que tener una dimensión cuando hablamos de los volúmenes que manejan las potencias. Y no existe en este momento en el planeta, no existe, lamentablemente para los que quieran discutirlo como puedan, otros países que tengan ese volumen de inversión. Tampoco existen los países que tengan bases de OTAN, 27 bases al sur de Miami, como tiene Estados Unidos, o como tiene otra veintena de bases entre Europa y ahora que las corrió a Medio Oriente, y otras que tienen en el Pacífico. Esto no existe, ni la flota que tiene desplegada, ni los sistemas tecnológicos. Lamentablemente no hay una paridad como para decir, no, hay un mundo bipolar y China está en la misma situación y ya tiene las mismas... No, está muy lejos. Confundir un conflicto comercial en el cual China logró hacer de un neocapitalismo una importante riqueza interna es confundirlo gravemente porque no es un conflicto político internacional. Y el conflicto debe ser político. Lo que hace el presidente de Estados Unidos, me parece humildemente, es pujar por el lado comercial, pero la puja es netamente política, es para no ceder territorios que son estratégicos, porque la historia de China no la necesito relatar, ustedes la conocen, también es imperial. Entonces, cuando hay una visualización de ese orden, bueno, siguen lo que es el libreto propio. Para decirlo en pocas palabras, si leen los últimos 2 libros de Henry Kissinger en el 2006 y el 2011, sobre el orden mundial y diplomacia, vos lo conocés bien esto como alumna también. Bueno, está claramente explicado que los intereses mundiales, como dice Kissinger, lo dice clara y sanamente para que lo comprendan al que quiere escuchar, dependen de los intereses de Estados Unidos. Eso es como decir, yo y mi patio trasero, y mi otro patio trasero, y mi otro patio trasero, y mi otro patio trasero. Entonces, la confrontación es mucho más que eso. Miren, para ponerles un ejemplo, China comienza su reconversión al capitalismo de un modo que mucha gente no estudia, ¿no? Creen que de un día para el otro el Partido Comunista se volvió loco y empezó a entregar dinero a los empresarios privados y los privados se enriquecieron. No, fue un programa del Fondo Monetario Internacional. Fue un programa del Fondo Monetario Internacional, el que reconvirtió la economía china. Y eso lo hizo
empoderarse. Sin embargo, los avances de China no se quedaron en problemas comerciales. Lo estamos viviendo en estos días, ¿no? Así que esa es la primera parte de la pregunta. La segunda, ¿cuál era, Pedro? Perdón. Ya te la digo, vamos Una un era poquito. el paradigma y la otra era... Sí, la otra es, ¿tendrá un cambio con el personal diplomático Sí, que han tenido mayoritariamente una mirada pro-occidental? sí, sí. Bueno, a ver, es difícil. Es difícil, es una muy buena pregunta, es inteligente. Para no tener una mirada pro-occidental uno tiene que no tener esa pertenencia. En Argentina no, en Sudamérica sigue siendo un bicho distinto, ¿no? Cuando uno vive en México, como viví yo, sabe que México es distinto al resto de Latinoamérica y Brasil se siente distinto al resto de Latinoamérica y cada uno con eso, ¿no? Hemos formado una comunidad sudamericana, pero bueno, todos nos sentimos contra nuestra propia autenticidad, nosotros siempre decimos somos los más europeos, o los que más hemos influidos por España, por Italia, por Alemania, etcétera, etcétera. O sea que la mirada occidental y cristiana la tenemos heredada, ¿no? No tiene una religión fija, tiene una multicoloridad cultural muy importante, y eso yo creo que pretender sacárselo de raigambre al pueblo, a nuestra ciudadanía, sería un error grave. Eso hay que alimentarlo, porque es lo que somos. La diversidad es lo que nosotros somos. Y si nosotros somos eso, no veo por qué nuestro cuerpo diplomático no tenga que representar lo mismo. Punto uno. No obstante eso, por ahí la pregunta apunta a otra cosa. Apunta a si hay gente preparada para atender los problemas del sudeste pacífico. Bueno, ayer el canciller dio una larga conferencia sobre este tema y yo sigo sus declaraciones y las de muchos opinólogos y muchos intelectuales importantes sobre esta materia. Nosotros no tenemos ahí acercamientos culturales con Oriente que nos identifiquen. Tenemos intereses. La diplomacia sigue intereses. Con China tenemos intereses. Al punto que, para los que no tomaron nota, este mes, justo este mes del 2020, hemos cambiado la balanza comercial, donde el mayor exportador a la Argentina era Brasil, en favor de China. Bueno, es un cambio sustantivo. También responde un poco a la pregunta dos datos más. Uno, el que Estados Unidos, durante los últimos 25 o 30 años, tal vez también la gente no analiza este dato, pero bueno, todos somos víctimas de la ignorancia y yo soy el primero. Así que Estados Unidos ha sido el segundo inversor de Argentina más importante. Nunca dejó de serlo. Y les cuento que en este año 2020 pasó a ser el primero. O sea, Estados Unidos es el primer inversor de capitales externos en Argentina. Como están en servicios, empresas de servicios, tal vez no se iluminan o no se ven como quisieran verlos. Pero esa es la relación, fíjense. Estamos recibiendo casi 18 mil millones de dólares de exportaciones chinas, que hemos llegado, porque tenemos una balanza de 15.000 aproximada. Nosotros apenas le exportamos 3.000 millones de dólares a China. Son prácticamente alimentos básicos y algunos otros componentes. Pero quiero decir, esto es lo que se llama el dilema de diseñar la política exterior. No es función del diplomático tener una mirada más o menos occidental, sino de seguir los intereses nacionales y los lineamientos que nos bajen en ese sentido. Hoy en día, la diplomacia está atenta a cuidar su primer círculo estratégico, que yo creo que nadie lo va a negar, que es nuestro patio, nuestro lugar de vida, que es Brasil, el que dio lugar al Mercosur. La alianza que se hizo en la época del gobierno de Alfonsín fue con Brasil, se llamaba PIB, Proyecto de Integración con Brasil. Y eso se firmó después en el gobierno de Menem como Mercosur. Sigue siendo el 33% de nuestro mercado. Esto lo hablamos con Pedro ayer, digamos, tenemos la concentración comercial más grande ahí, y la tiene todo Sudamérica ahí. Después de ese círculo aparecen los intereses con Estados Unidos y Canadá y Europa, y otros círculos estratégicos muy interesantes que se siguen desarrollando. Falta trabajarlos. La diplomacia necesita muchos recursos. Les doy un número. Tenemos unas 12 embajadas en África que ha costado muchísimo generarlas, donde se hacen excelentes negocios. De toda la cantidad de países que tiene África, Brasil tiene más de 35. Nada más que nuestro vecino. Tiene una apuesta comercial muy fuerte, histórica en el territorio africano. Y si vamos para arriba, Italia tiene 60 y España 70, y agencias de desarrollo y agencias de comercio. Digo, a veces la dimensión del país hay que tenerla en cuenta para desarrollar ciertos negocios ventajosos. Con África nos puede ir muy, muy bien. Con Medio Oriente estamos sentados en casi todas las embajadas, y con el sudeste del Pacífico estamos negociando. De hecho, el segundo comprador
digamos, más importante que tiene la Argentina en este momento es Vietnam. Y para que tengan una dimensión de la diferencia entre Vietnam y Argentina, Vietnam tiene unos 150.000, dije bien, unos 35.000 kilómetros cuadrados y unos 95.000 millones, no, 95, no me sale la cifra. Quise decir, sí, está bien lo que estoy diciendo, de unos 150 millones de habitantes. Con lo cual, las relaciones, ustedes ven con los países, son de intereses, no de tamaño. Nuestro problema es permanencia. Nosotros tenemos el país vacío, no como Vietnam, y tenemos una billetera a desarrollar para exportar, que depende de cosas que como Vietnam la solucionó con trabajo y ahorro y otras condiciones que no vienen al caso. Julio, una pregunta más acerca de las colectividades, que es a lo que nosotros nos dedicamos, y tiene que ver con qué crees acerca de la relación entre las embajadas, o sea, los embajadores y las colectividades, porque siempre llegan esas preguntas de diferentes tipos de colectividades. Por ejemplo, a mí me pasa en la colectividad sudafricana que les gustaría tener contacto con las embajadas. Mira, es una muy buena pregunta. En realidad es natural a la función de los cónsules ocuparse de las colectividades. Primero, quien está en el mundo de la diplomacia debe desarrollarlo, su tarea primaria, en el orden político y cultural tiene que hacerlo. A veces puede costarle un poco más o un poco menos, pero tiene que hacerlo. Si yo fuera asesor de Pedro Tejada, le diría, mira, necesitamos desarrollar un primario programa ya que yo le ofrecería a la Cancillería de diplomacia cultural. Esto antes que nada. No tenemos un programa de diplomacia cultural homogéneo desarrollado en muchos años. Nosotros ofrecemos música argentina en modo casuístico. Ofrecemos teatro argentino en modo casuístico. Y también la falta de recursos nos limita mucho en eso. Tenemos que tener un programa cultural desarrollado. La Argentina tiene teatro invalorable. Después de España, yo creo que es la segunda, si no me equivoco, base teatral más importante de todo tipo de teatro. Desde el más exitoso al más underground, tiene todo desarrollado. Y la verdad que no lo tienen organizado institucionalmente como para que tengamos al Estado encima de esa situación, que tendría que estar. Y si uno tiene un programa orgánico institucional y en manos del Estado, es donde se pueden salir a buscar los sponsors, obviamente. Porque si no es así, estamos en la política de vino el sponsor tal, yo quiero que vaya fulano. Entonces el desarrollo de la colectividad tiene mucho que ver con la lengua, con la religión, con la música, con el teatro, con una agenda cultural importante que tienen que tener desarrollada, con saber dónde están sus centros educativos, cuáles son las aspiraciones de sus hijos, si son colectividades que están asentadas históricamente. En Argentina tienen colectividades muy profundas, que son desconocidas, ustedes las saben mejor que yo. La de Sudáfrica es una de las profundas, por ejemplo. Ucrania es profunda, Alemania ni hablar. Digo, bueno, pero tienen su autodesarrollo, que yo felicito, ¿no? Como pasa con la comunidad española, que está toda dispersa en distintas regionalizaciones, y ustedes tendrán que trabajarlas con cada una de ellas. Pero la verdad que, si se me pregunta a mí, yo creo y propugno que en estos países como nosotros, que no tenemos tantos esfuerzos como para desperdigar, deberíamos unificarlo en una sola diplomacia cultural. Esta es una propuesta que tal vez para la UCAD es una misión, digamos, ¿no? Pero van a encontrar el eco, seguramente, en la gente adecuada de la cultura, que no siempre están los cargos importantes, como para que les expliquen cómo desarrollar un programa cultural que tiene que convertirse en diplomacia cultural, que la tenemos, pero a mí no me lo enseñan. Yo cuando me fui a Angola, nadie me dijo, mirá, el tango tuvo influencia de la música africana de tal lado, tal otro. Tuve que enterarme después que el autor de la Marcha de San Lorenzo era un angoleño que vivió en Uruguay, Cayetano Silva. Me enteré después que el ejército de San Martín, que tenía 5 columnas en los Andes, bueno, la primera columna eran 200 moros que eran de origen angoleño, digamos. Pero eso se llama trabajar a pulmón, que es una cosa que en la Argentina yo siempre aplaudo y que todos nos gusta. Pero eso también se puede institucionalizar con un poquito de esfuerzo más
y en convocatorias y en diálogo, que es lo que más necesitamos ahondar en Argentina, diálogo, 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 para llegar a programas que unifiquen y generen estos pequeños consensos, ¿no? Digo pequeños consensos porque no pretendo más. Me parece que con eso estaríamos muy felices, más en la diversidad a la que pertenecemos. Pedro, no sé si podés leer las preguntas de las personas que mandaron. Sí, dame un segundo que las abro. Bueno, Víctor Dante pregunta, ¿puede haber una política exterior consistente y sustentable sin una estrategia nacional persistente? No, gracias. La pregunta para el doctor Víctor Dante Loé. No, la respuesta es no, no puede haberla. Es claro. Y vuelve, yo creo que la pregunta del doctor Loé es acertada, porque en realidad no solo es una pregunta, sino que es una aseveración intelectual acertada. No lo puede haber, no lo puede haber. Y hace a lo que yo hablo de la unión imbrincada de la política interna, que tiene que tener estos consensos básicos para poder avanzar. No hay ningún tipo de política exterior que pudiéramos desarrollar sin una estrategia convencida, afianzada e impulsada por el Poder Ejecutivo. Todos los asuntos estratégicos que hoy tenemos en las manos en realidad son más visibles para la gente que de lo que se cree. La política de afianzamiento del Mercosur, la relación con Brasil, es un punto 1, no se puede borrar ese punto. Hay que desarrollarlo. Hay otras que pueden ser de inventiva, por ejemplo, que nos faltan a nosotros, pero supongo que Víctor lo va a compartir. Yo siempre pienso que la Argentina se destaca mucho en lo que son sus representantes y diplomáticos que trabajan en organismos internacionales. No, en los organismos internacionales, sobre todo en algunos de ellos, como la FAO, la ACNUR, la OIEA, que tiene un director que es un colega nuestro, argentino. Bueno, pues bien, eso sucede un poco a la Argentina, porque son brillantes, porque se destacan y porque lo hacen fácilmente ese destacamiento con el esfuerzo de estar afuera, ¿no? Lo que es estar desarraigado. Pero creo que habría que generar una estrategia de conformación de posicionamientos nuestros, de técnicos, expertos y especializados en organismos internacionales. Tenemos dos problemas, los organismos internacionales políticos, generales, específicos de salud, y los organismos financieros, donde el fracaso del siglo XX ha sido total, la globalización nos dejó para rearmarlo, porque realmente hay que rearmar el sistema financiero de ayuda. No existe un sistema de ayuda financiera internacional en este momento. Argentina es una de las principales víctimas de este sistema, de este fracaso del sistema, que es previo a esta pandemia. Es un fracaso anterior. Es el dominio es la caída de los organismos internacionales, su sostén, y el dominio de una ley mucho más pandémicamente salvaje, ¿no es cierto? Estamos en el dominio de las fuerzas. Que nosotros podamos decir que el G20 tiene estas proposiciones, no nos podemos alegrar, porque el G20 no tiene un formato de organismo, no nos va a sostener y no nos va a hacer, como dice Víctor, un desarrollo sostenible. Se va a hacer imposible. Entonces tenemos que buscar que toda estrategia sea bajada, diseñada, formulada y después incluirla como estrategia. Pongo el caso de los organismos porque me preocupa mucho. Tenemos vecinos como Chile y Uruguay que tienen excelentes expertos en Naciones Unidas. Excelentes. Uno va a esos organismos y sabe que va a haber un uruguayo o un chileno brillante con el cual se va a encontrar con conocimientos que son y ayuda natural porque son como hermanos. Pero los tengo que ir a encontrar en Nueva York o los tengo que encontrar en Roma. Tan absurdo es eso. Sin embargo, eso ayudó mucho a sus propios países a entender cómo funcionar internacionalmente la inserción, cómo ordenarse. El caso de Uruguay es típico. Se aplaude mucho Uruguay como si fueran intrigas. No, el BID fue inventado en una ecuación uruguaya, Víctor lo sabe. Esa ecuación uruguaya permitió que funcionarios del BID uruguayos desarrollaran el banco de la manera más específicamente institucional y beneficiosa para nuestro continente. Ahora que fue puesto en jaque el puesto del BID para un no latinoamericano, y se propone un americano, bueno, esto es un tema de estrategia. Este es un tema de estrategia. Enseguida hay que buscar los apoyos necesarios para insistir en la candidatura, si no es argentina, de un latinoamericano. Perfecto, Luis. Siguiente, Julio, siguiente pregunta.
Luis Alascano, ¿la formación de grado es acorde a las múltiples posibilidades laborales actuales? La formación de grado es acorde a las múltiples, perdóname. Posibilidades laborales actuales. Sí, en el caso de relaciones internacionales, sí. Como dije, sí. Nosotros tenemos hechos investigaciones. Yo estoy en una universidad privada y he trabajado en otros tiempos, pero siempre me quedé con la Universidad de El Salvador, gracias a Dios, porque me estoy más cómodo, porque hay libertad académica y porque trabajo con el gusto de objetivos muy concretos. Y puedo decir con mucho orgullo que, por ejemplo, en esta época de pandemia, que hay deserciones importantes en todas las universidades y crisis, relaciones internacionales ha sido casi un fortín. Nosotros no hemos pedido más que 3 o 4 alumnos, creo, entre 500. No, es más que adecuada. Y es adecuada porque yo creo que, a ver, acá podemos discutirlo largamente, pero la carrera puede estar de moda, que es un factor que ayuda. La carrera tiene una amplia gama de oportunidades, como dije al principio, o sea, tiene foros laborales que antes eran inimaginables. Y el mundo global ya no es la diplomacia. Ese es un porcentaje más pequeño. Está bien, la Universidad de El Salvador tiene el lujo de todos los años tener una cantidad de ingresantes en proporción de muy buen número al Instituto del Servicio Exterior y la carrera diplomática, pero no es el objetivo en sí. Es uno de los objetivos. Eso quiere decir que se nos abrieron otros panoramas, que tuvimos que aprender a caminarlos, pero hoy están esos panoramas. Y no podemos sino enseñarlo para eso. Por eso la salida laboral nuestra es fuerte. Nosotros estamos en ciencias sociales y eso nos significa todo un desafío, porque se estudia ciencia política, que es muy importante, se estudia sociología, que es muy importante, y son carreras que están sufriendo deserciones no en nuestra universidad, en todas. Y esto es un poco la posmodernidad. La gente no va a quedarse pensando en decir, bueno, voy a hacer esta especialización y voy a ver, porque por ahí lo está corriendo el trabajo, por ahí no se va a poder acomodar ese trabajo, o por ahí ve que después de 4 años no va a poder salir a buscar otro trabajo. La licenciatura de grado de Relaciones Internacionales sí lo ayuda realmente desde el primer día. Y además nosotros lo elaboramos con una carrera con un porcentaje importante, por lo menos desde hace 2 años, un porcentaje importante de práctica profesional. Eso es lo que más nos interesa, convenios y pasantías y práctica profesional. Trabajamos todo el día sobre eso, para que estén en la Cancillería, estén en el Parlamento, estén en institutos, viajen y conozcan in situ cómo se trabaja. Perfecto, Julio. Siguiente pregunta de Gonzalo Salimena. ¿Cuál sería, según su criterio, las acciones a tomar para que la política exterior argentina vuelva a tener el prestigio que supo tener? Bueno, muchas gracias por la pregunta del doctor. Yo creo que para recobrar el prestigio que tuvimos, tenemos que pensar que, primero, que cada prestigio se le presta a su época, y esta época que nos vamos a enfrentar de post-pandemia va a ser una época, no como dicen tantos medios, especial, distinta, llena de expectativas. Es decir, así como se rompió el sistema de cooperación internacional, rearmarlo no es una cuestión de 24 horas. Va a haber que armarlo de a poco y con flexibilidad. Hoy hay un experto también, Tocatlián, que habla de esta flexibilidad que se necesita en este momento en el orden mundial. Pero sí hay pautas para hacerlo. Sí hay pautas. Una es lo que señaló Aloe, como dijo recién el doctor Víctor Abel, dijo, bueno, hagamos una estrategia. De esto no cabe duda. ¿A partir de qué? De temáticas que son globales. No existe más la diplomacia dibujada por países, como si fuera a jugar al TEC. La diplomacia son temas, son grandes temas que primero que nos abordan. Y la agenda global cambió. Entonces, para hacer diplomacia y restablecer una política exterior con cierta lógica, hay que tomar en cuenta cuáles son los temas de la nueva agenda internacional, que son el medio ambiente, la seguridad internacional, los derechos humanos y los derechos de género, y las economías verdes, por lo menos seguro. Y uno que cubre a todos estos temas, que es la hambruna mundial. Y que todos esos temas se cruzan como nuestra nueva agenda global. Si esa agenda global, que se llama también de desarrollo sustentable, como sabe el doctor Salimena, es bajada a nuestra situación, tenemos que ver en cuáles de estos temas podemos colaborar mejor.
A mí no me cabe duda que tenemos expertos en seguridad internacional que pueden colaborar en esto. Tampoco me cabe duda que la Argentina puede colaborar en medio ambiente de manera inmediata. Tenemos expertos en el cambio climático instalados en todo el planeta y en la Argentina con mucha energía que están trabajando, ¿no? Desde la misma Cancillería, que es la única que tiene una dirección de cambio climático, con trabajos muy concretos en todas las conferencias, hasta la cantidad de ONG y fundaciones que hacen lo mismo. Los partidos políticos tienen que revisar sus plataformas exteriores. No los tienen, están desayornadas. Puedo poner como puse el de la economía verde, porque sí me consta que la mente ecologista integral en la juventud funciona. La ecología integral, que es la que plantea, por ejemplo, Francisco en Laudato Si, de cuidar la casa común y salir a defender esa casa que tenemos, va a ser un desafío. Pero ojo, esa es una agenda global que nosotros tenemos que determinar para hacer una formulación de política exterior. No seamos ingenuos. Seamos ingenuos. No creo que nadie pueda creerse en la ilusión, por lo menos lo digo con mucho respeto, de que porque el riachuelo se limpió o el canal de Venecia quedó de un color verdecito, ya está solucionada la cuestión. No va a ser así. No hay un día después así. El mundo es lo que la naturaleza del mundo tiene. Son 7.000 millones y pico, 7.500 millones de habitantes, perdón, del cual la tercera parte está hundida en la vida más paupérrima y más necesitada. Y a ese mundo se le venden todavía acondicionadores, acondicionadores de aire, y se le venden aparatos de plástico, y se le vende PVC, y se le vende todo aquello que emite ozono, y el CO2 no se ha modificado. En el caso argentino, fíjense, nosotros que tenemos tantas buenas tierras y tanta buena agronomía desplegada, usted sabe que durante toda la pandemia ninguna tierra nuestra dejó de trabajar, ¿no? Es decir, la seguimos machacando. Da muy buen resultado, tuvimos una cosecha récord, pero nuestra tierra no fue renovable. Saben cómo funciona la soja, no voy a dar un discurso sobre eso. Entonces, si voy a poner una política comercial, que la tengo que poner, en política exterior, energía, temas del litoral marítimo, temas de medio ambiente, temas de política comercial, temas tecnológicos, todos ellos van a conformar o van a formular una política exterior. Pero tienen que ser pragmática, tienen que ser real, y no puede quedarse en las ingenuidades o ilusiones. Ergo tiene que ser hecha por profesionales. Y cuando digo profesionales, están también incluidos los diplomáticos. Pero todos los que van a ser licenciados en relaciones, o todos aquellos que vienen de otra disciplina y conocen estos temas globales, tienen que colaborar en formular esa agenda de política exterior. Es lo que se llama en los grandes países los think tanks, ¿no? Son los centros de estudio que van a colaborar. Y hay un punto que sí me interesa mucho, porque siempre hay una persona que se va a sentar con un papel a diseñar cuáles son las 3 o 4 prioridades. Va a decir, bueno, una es Brasil y el Mercosur, la segunda tenemos que vender la Argentina con la marca XXX, nosotros somos el dulce leche, somos el tango, la tercera va a ser, como dijo el canciller ayer, encontrar las 300 oportunidades comerciales más cercanas y venderlas al África y Medio Oriente. Esto se diseña rápidamente. Lo que hay que hacer, que no necesita estar escrito en este diseño de política exterior, es entender que esto debe sufrir una inmediata desideologización. Si nosotros sometemos la política internacional a la misma ideologización de la política interna, la liquidamos en 5 minutos. Y si lo hacemos, estamos jugando con las inversiones y el comercio que favorecen a nuestra gente. Por eso yo voy a grabar una frase, que el doctor Salimena por ahí me la escuchó, se aburre, pero la política exterior nacional es una generadora de empleo. Esto los países poderosos lo tienen claro y nosotros no. Por eso cuando yo hablo de invertir, no hablo de gastar plata en el Estado. Hablo de generar recursos para generar recursos. Y generar recursos que sean directamente ligados al consumo y la producción. Preferiría en mi caso que fueran recursos obviamente cuidados. Preferiría que se consumiera todo con un cuidado ambiental preferencial. Que la soja no me arrasara la tierra. Todo esto lo puedo llegar a hacer. Pero primariamente tengo que poner en la agenda conciencia de que por lo menos no lo tengo que discutir. ¿Cuál va a ser
Mi política exterior no puede ser ideologizada, tiene que ser consensuado inmediatamente, porque está por encima de los intereses políticos, partidarios, mezquinos, etcétera, etcétera, etcétera. No criticamos a un político cuando se hace diplomático. Nunca lo hicimos porque sí. Criticamos a cualquier incapaz, sea diplomático o sea político que juega la diplomacia. Y eso tiene que ser parte de nuestra agenda. No podemos formular política con incapacidades. Perfecto, Julio. Siguiente pregunta de Agustina Baccarelli. Son varias en realidad. ¿Considera que el servicio exterior de la nación va a crecer en cuanto a personal, cantidad de embajadas y en cuanto a políticas a desarrollar? ¿Y qué cantidad de embajadas considera que debería tener nuestro país? Bien. Primero, me encantaría estar con el canciller de nuevo y sentarme y decírselo, porque sí, considero que necesitamos mucho más gente. Creo que hay que abrir el ingreso a un número, en este momento el promedio anda en una veintena de jóvenes que entran por año, me parece absolutamente insuficiente. Creo que si entran unas 50 personas por año, como se hacía hasta hace poco, eso va a generar una pirámide importante de crecimiento. Y creo absolutamente en la meritocracia. Es decir, todos van a ascender cada 3 años en sus rangos y van a llegar al rango de embajador, pero tienen que llegar jóvenes, no por la suerte, la fortuna o el amiguismo. Tienen que llegar jóvenes. El Estado tiene que estar en esa tarea permanente de promoción en el servicio exterior. Y si va a generar más o menos políticas no depende de los diplomáticos, repito. Va a depender de los lineamientos recibidos por el Poder Ejecutivo. Seguramente, como dije al principio, la salida de esta pandemia nos va a obligar a pensar en ello 2 veces. ¿Por qué? Lo voy a decir en una frase sencilla, pero que estuve pensando hoy. Si nosotros en una pandemia conformamos un Consejo Nacional de Salud con los expertos más importantes del país, ¿no es cierto?, para salir de esta situación tan crítica, no veo por qué, cuando el país está atorado en una negociación internacional, como es la de la deuda externa, y el conflicto principal va a ser insertar al país, porque necesitamos capitales, inversiones, y meternos en el país para poder volver a ese prestigio que están reclamados por los que hablaron. Bueno, ¿por qué no convocamos a los mejores? Se acaba de crear un consejo público-privado de exportadores, por ejemplo. Es fantástico, yo creo que me parece brillante idea que el canciller reciba a los empresarios porque son los reales trabajadores que van a producir e invertir en el exterior. Pero ¿por qué no podemos convocar a las personas pensantes en un círculo sencillo que aporte y recomiende sobre los problemas que tiene el país para la inserción internacional? Porque la deuda nuestra es también eso, es un problema de inserción internacional. Ya dejó de ser un tema solamente econométrico o económico o financiero. Es un tema que lleva política, institucionalidad y cultura. Y cultura, no podemos decir, bueno, pensamos siempre en dólares, que no piensen más en dólares. No, esto implica armar al día siguiente de la pandemia, que no es un día, empieza a repensarse estas políticas de formulación. Y bueno, se necesita un consejo, yo estoy seguro que se necesita un consejo de expertos que tengan el nivel suficiente para aconsejar cómo hacer la mejor inserción internacional. No lo puede pensar uno solo. Excelente. Bueno, siguiente pregunta de Mariana Colota. ¿Qué opinión le merece la perspectiva de género en la diplomacia argentina? Gracias, doctora. La más alta primero porque en la Argentina, en el continente latinoamericano, sobre esto hay lectores y hay expertos como usted que saben mucho más que yo y yo no me atrevo a desarrollar la agenda completa, pero sí puedo decir, primero que en América Latina nos hemos destacado por la avanzada en estas cuestiones. Por lo menos en nuestro continente cuesta y vale mucho. Más cuando uno conoce las realidades de América Latina o hemos vivido, como yo, en varios de los otros países latinoamericanos, donde la agenda o no está instalada o va a ser muy difícil instalarla. Es una agenda que está ligada a los derechos humanos y que está ligada a otros problemas culturales y de diversidad. A veces en algunos países son hasta de indigenismo, y en este caso el género no deja de serlo. Bueno, a mí no me gusta la palabra feminismo, yo creo que la mujer es absolutamente, si no igual, superior al hombre varias veces, y la diplomacia es una prueba.
en la diplomacia nosotros tenemos el 50% de las colegas que ingresan son mujeres, o más del 50%. Y son capaces largamente, y hace muchos años que están en puestos muy importantes, y los han logrado estadísticamente, destacarlos y promoverlos. Eso nos da mucho orgullo. Todos los problemas que sean, tanto de diversidad sexual, o de cultural, o de orígenes diferentes, nosotros en la Cancillería diría que los tenemos bastante superados. No obstante, la cuestión, me parece que en algunos gobiernos fue dejada de lado. Me consta que se han suprimido hasta la dirección de la mujer y del género en nuestra Cancillería argentina, que era muy importante, y está repuesta ahora con mucha fuerza. Entonces, yo brego para que esa agenda de género continúe avanzando, obviamente, porque como dije, no solamente la Argentina lo puede perfeccionar, no quiero entrar en los problemas de pandemia con género, porque bueno, todos saben los problemas que tenemos ahora, pero no somos excepción en eso, sino porque la Argentina, como en el caso que dije de los derechos humanos en género, puede dar letra. Cuando damos letra en los organismos internacionales somos buenos, damos buenos consejos, buenas recomendaciones, y se siguen los cursos que los argentinos propongan. Nosotros, las directoras de medio ambiente, la directora de mujer, son básicamente mujeres que nos superan en su capacitación absolutamente. Pasa en varias carteras, pero en Cancillería especialmente. Así que sí, voto por siempre brego y voto por una agenda de género natural. Nada especial, natural, que es como debe ser. Buenísimo. Romy, mira, te paso la posta a vos porque por el momento no... hay una pregunta más, sí, justo llegó, recién la veo. Gustavo Moreno pregunta, ¿existe programas hechos por la embajada que acerque a los intendentes de localidades como Comodoro Rivadavia en Chubut, en donde se le pueda dar valor agregado al petróleo que genera mano de obra y trae inversiones a las provincias? Sí, existen absolutamente, Gustavo. Los tenemos en dos áreas importantes de la Cancillería argentina y están a estudio de varios centros de relaciones internacionales. Son programas que están ligados a la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que tienen secciones especiales que se ocupan de oportunidades económicas, o federalismo económico, comercial, u oportunidades económicas para provincias y municipios. Estos son programas especiales que la Cancillería lo tiene y los desarrolla todos los días. Y también lo tiene a través de lo que nosotros llamamos la Agencia de Comercio e Inversiones, que la tuvimos muchos años con el nombre de Fundación Exportar, cambió de nombre hace unos años, se la llevaron al Ministerio de Producción y volvió a la Cancillería, y me alegro mucho porque creo que condición fue del canciller aceptar este puesto, como dijo él, si era incorporada a la agencia esta de Comercio e Inversiones. Y ahí es donde está esa agenda que vos preguntás. Y además, cuando uno está afuera, y por ahí esto te completa la respuesta, Gustavo, cuando uno está afuera, te diría que una de las cosas que más trabaja es directamente con gobernadores e intendentes, que se interesan, que preparan sus misiones, que viajan al exterior apoyados por la Cancillería o por la Secretaría de Comercio, y que las embajadas desarrollan con gran promoción. Nosotros hemos sido, lo he vivido personalmente, el desarrollo de agendas provinciales y municipales, desde las más pequeñas localidades a las más importantes provincias. En Montevideo, en México, en Cuba, en África, donde sea. Y con muy buenos resultados. Porque los hermanamientos, como se llamaban antiguamente, son importantes entre las ciudades del mundo. Pero los hermanamientos fueron superados por lo que se llama el hermanamiento productivo o de integración productiva. La integración hoy en día tiene que ser un tema productivo. Entonces, lo que se le pide al municipio es que genere algo productivo, que ya sepa con qué marca es la que quiere vender, el volumen que va a tener, qué empresario lo va a apoyar, y entonces esa agenda se la va armando con la Cancillería y se le encuentran los pares y el lugar para viajar. No hay que caer, de nuevo como dije, ni en ideologías ni amiguismo, ¿no? El que dice, no, yo me voy de Italia porque me caen simpáticos, porque los tanos son simpáticos y me van a ayudar, perdió. Este mundo no es así. Es un mundo pragmático y de intereses. Hay que tener una agenda preparada y adecuada para lo que nos están pidiendo. Excelente. Gracias, Julio. Bueno, Romy, ahora sí te paso la posta a vos. Bueno, le agradecemos por esta hermosa charla. La verdad que a nosotros nos llegan diariamente preguntas
sobre diplomacia, sobre las embajadas, los consulados, que desde lo que sabemos tratamos de asesorarla a la gente, pero siempre surgen preguntas que van más allá de lo que podemos responder nosotros. Así que nuevamente le agradecemos y que nada, puede contar con UNCADE para lo que necesite. Nuestro proyecto surgió desde junio, julio del año pasado, más o menos, y que lo llevamos a cabo con diferentes chicos de diferentes localidades y provincias. Así que nada, muy felices por esta charla. Bueno, muchas gracias, Romina. El agradecido soy yo. Sé de la institucionalidad que han cobrado, de la visualización, porque tienen programas de radio especiales y disponibles en lo que sean los programas institucionales que seguramente van a saber desarrollar y si no, dispuestos a apoyarlos sobre todo lo que necesitamos, como dijo Moreno, un programa federal, un programa federal que abarca a todas las colectividades que están ubicadas en provincias estratégicamente y un programa cultural que tanto necesitamos en el país. Agradecido a la audiencia, amigos, familias, intelectuales, académicos y a ustedes que han organizado esto. Gracias por todo. Muchas gracias a vos, Julio. Por mi parte, un gran abrazo, un placer haber podido estos últimos días charlar bastante con vos y que hayas participado del programa de radio, que como siempre te digo, está a disposición tuya para cuando lo desees. Y ojalá pronto podamos conocernos personalmente y a ver cómo podemos seguir trabajando y desarrollando actividades que puedan ayudar a todos, ¿no? Gracias, Pedro. Muchísimas gracias por tu disponibilidad y manejo de todo esto. La verdad que brillante. Muchas gracias. A las órdenes. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Esperemos pronto poder hacer otra de otros temas con Julio. Así que muchísimas gracias por estar este rato. Un beso para todos y será hasta la próxima.